Tenemos una gobernadora calderonista. Lo que la gobernadora declaró hace unos días de que ella le rinde cuentas a los chihuahuenses es totalmente falso. Se escondió del Congreso local, se escondió del Senado, creó pues una fiscalía en donde ella misma se investiga, en donde ella pone a una fiscal y ella es la que está investigándose a sí misma. Un gobierno extranjero que evidentemente sabemos para qué entra la CIA, que evidentemente quiere desestabilizar gobiernos. De ese narcolaboratorio del día de hoy no tenemos un dato. Tenemos primer lugar en suicidios, tenemos primeros lugares en homicidios. La gobernadora pasa más tiempo en Europa, en Roma y sobre todo en Washington que en el estado de Chihuahua. Que en Chihuahua tenemos un gobierno muy alejado de la gente. ¿Qué tal, amigas y amigos del Soberano? El día de hoy tenemos una conversación súper importante porque nos acompaña nuestra camarada y diputada local por Chihuahua, la compañera Brenda Ríos. Brenda, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por venir a este espacio. Sabemos que tuviste un trayecto largo para venir acá a la capital y bueno, nuevamente te agradezco porque algo está sucediendo en Chihuahua que creo que a todas y a todos los mexicanos nos debe de preocupar. No sé si nos puedas contar más al respecto sobre todo esto que ocasionó la gobernadora panista y vendepatrias María Eugenia Campos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí. Tu marido es muy visto también en Chihuahua, los felicito de antemano. Sí, tienes mucha razón. Creo que es importante que el país entero, no solamente Chihuahua, sepa lo que está pasando en Chihuahua, lo que está pasando con nuestra gobernadora en el estado. Yo como diputada local, puedo decir de primera mano, que lo que la gobernadora declaró hace unos días de que ella le rinde cuentas a los chihuahuenses es totalmente falso. ¿Y por qué te digo que es totalmente falso? Porque los compañeros del movimiento dentro del Congreso del Estado le exigimos a la gobernadora y propusimos un exhorto para que ella compareciera en el Congreso del Estado. No lo hizo tampoco en el Congreso del Estado porque lamentablemente pues hay mayoría del PAN y obviamente pues le ordenó a sus diputados que votaran en contra de este exhorto. Entonces es categóricamente una mentira que ella le da cuentas a los chihuahuenses. Se escondió del Congreso local, se escondió del Senado y pues no ha querido dar ninguna explicación, y la explicación que vio que de verdad que es de una burla para los chihuahuenses. Y para el pueblo de México. Y para el pueblo de México, violando no solamente la soberanía nacional, la soberanía de Chihuahua. Y pues la pregunta que nos hacemos los chihuahuenses es ¿quién manda en Chihuahua? ¿Quién manda en Chihuahua? Creo que eso es lo que nos preguntamos todos. Y pues le exigimos cuentas y creó pues una fiscalía que ya parece más bien es una burla para los chihuahuenses, en donde ella misma se investiga, en donde ella pone a una fiscal que depende, la fiscalía en Chihuahua depende del gobierno del estado, es nombrada por ella y ella es la que está investigándose a sí misma. Entonces es importante que Chihuahua y todo el país sepa lo que está pasando en Chihuahua y que es un tema muy grave y muy profundo, porque no estamos hablando solamente de un estado, estamos hablando de temas internacionales, sí, por supuesto. Y de una gobernadora que está totalmente entregada a otro país y lo estamos viendo en estas acciones. A ver, es que es completamente desafortunado, diputada, lo que esta señora hizo. Y además se excusa en que no supo o no sabía lo que estaba ocurriendo. Y es ahí donde todos los mexicanos nos hacemos esa pregunta. O eres lo suficientemente pues inútil para no saber, o simple y sencillamente te estás volviendo loco y te excusas con práctica y sencillamente este tipo de pues excusas en decir que no sabías. O sea, me parece grave que un propio gobernadora de su estado no sepa qué es lo que está sucediendo en temas de seguridad. Y más cuando Chihuahua, un estado gobernado desafortunadamente con el PAN, terminó el año pasado en el segundo estado más violento de toda la República, a pesar de, por ejemplo, la desestabilización que ocurre en Sinaloa, ¿no? O sea, es gravísimo, diputada. Y otra, bueno, donde me gustaría empezar a aterrizar, ¿qué es lo que ustedes, la bancada de Morena o la bancada de las alianzas que se tengan por allá,
¿Qué están haciendo? ¿Qué van a realizar? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué está diciendo también el pueblo de Chihuahua respecto a todo esto? ¿Hay una gran comprensión de lo que está sucediendo o todavía no cae el 20 por allá? Mira, coincido contigo, Carlos, es muy grave tanto que lo supiera y creo que es más grave que no lo sepa, porque entonces, ¿quién está gobernando Chihuahua? Es la pregunta. ¿O era su fiscal? Es su fiscal, ella lo nombró. Entonces, y dicho sea de paso, y yo lo quiero comentar para que todo el país sepa, esos fiscales y esas personas, retomando el tema que comentas, que estamos en los primeros lugares, en lo peor en Chihuahua, como en violencia, en suicidios, en honrosos, no honrosos primeros lugares. Claro. Entonces, la gobernadora y todo su gabinete, en lugar de estar haciendo su trabajo en tema de justicia, de seguridad, andan encampañados. Sí, y el fiscal general del estado tuvo que bajar sus espectaculares porque anda en campaña. El mismo secretario de seguridad quiere contender para la gobernatura. Entonces andan en todo, haciendo de todo, menos trabajar a favor de los chihuahuenses. La gobernadora pasa más tiempo en Europa, en Roma y sobre todo en Washington que en el estado de Chihuahua. Verdaderamente el PAN como marca tiene una crisis profunda. ¿Y cómo veo yo las cosas? ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que informar es lo más importante. Claro. Hay un cerco mediático del cual te quiero platicar, tan muy grave, que estamos viviendo en Chihuahua. Medios de comunicación que son pagados incluso desde Ciudad de México para que pues le hagan ahí el caldo gordo a la gobernadora, para que diga lo que no está pasando en Chihuahua. Pero yo que recorro las calles todos los días, que ando en territorio, me puedo dar cuenta que la gente a través de redes sociales, de medios como los suyos, se da cuenta realmente de lo que está pasando. Yo siento que el PAN, que la gobernadora Maru Campos y que toda esta gente que está cerca de ella, pues están dándose cuenta que ya son los últimos meses y años que les quedan en el poder. Y por eso mismo a todos los chihuahuenses le pagamos nóminas a Cordero, que trabaja ahí, a Javier Lozano, a medios pagados de acá de Ciudad de México. Entonces, pues la crisis en el PAN y sus perfiles es profunda. Y esto es un tema ya no solamente de que la gobernadora esté ausente y de que se la pase en Washington. Aquí es un tema de seguridad nacional. Estamos hablando de una gobernadora que no sabe lo que está pasando, que dice que ignora lo que está pasando, que me parece grave, pero si sí lo sabía, me parece todavía más grave. Está traicionando a México, está traicionando a dos soberanías, está traicionando a los chihuahuenses y sobre todo no les da la cara a los chihuahuenses. Han tratado de preguntarle a algunos medios sobre lo que pasó, que de una sola explicación, yo creo que no es mucho pedir del pueblo de Chihuahua y no nos ha querido dar una sola explicación. Tuvo un minuto de una declaración y no permitió preguntas. Entonces nos seguimos preguntando realmente qué fue lo que pasó, porque por supuesto que los chihuahuenses no confiamos en esa fiscalía que ella es una burla, que ella misma creó y pues más bien estamos confiados en esta carpeta de investigación que se abrió a nivel federal. Y es que, a ver, también hay que ser sinceros. Constitucionalmente, judicialmente, sí puede haber un juicio por traición a la patria. La Constitución lo dice claramente. Un estado gobernador, un gobernador de un estado o un estado por sí solo, no puede celebrar acuerdos binacionales de seguridad y que también implique, pues precisamente, el riesgo de la soberanía de nuestro país. Entonces, creo también ha faltado desde este lado un poco de rigor hacia esta situación, porque pues ahora con lo sucedido recientemente con el gobernador de Sinaloa, de ahí se ha agarrado la oposición, de ahí ya se agarró la oposición y empiezan a señalar y empiezan a decir cuando no hay prueba alguna de Estados Unidos para sostener lo dicho en contra de este gobernador del movimiento. Y yo digo, pues si es culpable, pues que se le juzgue aquí o que se le investigue aquí, bajo toda la ley mexicana. No necesitamos injerencia estadounidense, no necesitamos tutelaje de algún imperialismo gringo para venir a enseñarnos aquí cómo se tienen que hacer las cosas. Creo yo que las y los mexicanos sabemos cómo resolver nuestros problemas. Y tan grave es la situación en Chihuahua, querida diputada, que hoy estaba leyendo un reportaje en donde mencionaban que después del accidente donde fallecen estos dos agentes de la CIA,
los otros 2 restantes que estaban en este mismo percance estaban decidiendo si desaparecer los cuerpos de los 2 muertos. ¿Por qué? Porque sabían que si se descubría esto, iban a causar una crisis diplomática como lo que ya ha sucedido. Y reitero, me parece grave que la gobernadora no sepa o se haga la que no sabe o que no supo, porque está aplicando la misma que Felipe Calderón con Genaro García Luna, ¿no? Así es, tenemos una gobernadora calderonista, por supuesto, en el estado de Chihuahua. Y sí, pues es muy grave. Y en Chihuahua, bueno, en el país entero, pero en Chihuahua el panismo es experto en desviar la atención de las cosas importantes. No están con la gente, no le dan la cara a la gente, no dan explicaciones a la gente. Y yo creo que, como bien comentas tú, un tema es el que la gobernadora nos tendría que explicar a los chihuahuenses. Y no, ni siquiera acudió al Senado, cuando fueron los propios senadores. Y hasta se burla. Se burla de la presidenta, se burla de un gobierno extranjero que evidentemente sabemos para qué entra la CIA, que evidentemente quiere desestabilizar gobiernos y que a eso se dedica. Se burla de la presidenta, se burla de cualquier investigación que se le esté haciendo, pero te repito, ellos son especialistas en desviar la atención. Yo pienso que ella debería de explicar lo que a ella le corresponde, que debería de haber ido al Senado, porque se llenaban la boca los senadores del PAN diciendo que les iba a dar clases de cómo combatir el crimen organizado. Ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Por supuesto que no va a dar la cara, porque no tiene absolutamente nada coherente que sí, que esté apegado a las reglas, que esté apegado a la soberanía de nuestro país. Entonces en Chihuahua, de verdad que está siendo el epicentro de esta ultraderecha entreguista que quiere que el país de Estados Unidos venga y nos diga cómo hacer las cosas. Es muy importante que los chihuahuenses nos demos cuenta que tenemos que defender nuestra soberanía, que nuestra soberanía no se negocia, que no necesitamos que vengan a decirnos cómo hacer las cosas, que este tipo de acuerdos, sobre todo que le quede muy claro a la gente de Chihuahua, que este tipo de acuerdos o de colaboraciones con el gobierno de Estados Unidos, por supuesto que se han llevado a cabo, la misma presidenta lo ha comentado, pero tienen una vía, y es la vía federal. No es como que la gobernadora Mar Campos pueda hacer lo propio sin avisar a la federación. Entonces, que les quede muy claro eso. No es que no tengamos una buena relación con nuestro país vecino. Claro. Por supuesto que la presidenta ha sido un ejemplo de cómo ha llevado esa relación, pero no se puede permitir que gobiernos estatales puedan tomar decisiones porque ponen en peligro la seguridad nacional. Y el ejemplo de Chihuahua es muy claro, en donde mueren estos 4 agentes de la CIA y no hay explicaciones, nadie sabe. Y ahora la narrativa del PAN, que me parece vergonzosa, y me parece que es importante que hablemos de eso, porque hablan de que la gobernadora desmanteló un narcolaboratorio. De ese narcolaboratorio, hasta el día de hoy, no tenemos un dato. No tenemos dato de nada que se haya confiscado, no tenemos dato de cómo estuvo ese operativo, evidentemente, pero de lo que sí tenemos dato, Carlos, es de que la presidenta ha combatido el narcotráfico, el crimen organizado desde el primer día que llegó. Ella habla de un narcolaboratorio que ni siquiera conocemos los datos o cómo estuvo, y que, bueno, ahorita es un tema incluso internacional, pero la presidenta lleva más de 2,000 o 2,500 narcolaboratorios que han destruido, que han confiscado, y esos son datos, eso realmente son resultados. Y no una simulación. Y no una simulación. Entonces quieren vender esta narrativa y quieren confundir a la gente, y no se vale. El gobierno de México ha sido muy claro, sí hay colaboración, pero por supuesto que no hay entreguismo hacia otros países, porque México es un país libre y soberano. Claro. Y es que lo mencionas muy bien, diputada. El PAN tuvo la oportunidad de pronunciarse y señalar a su gobernadora por traición a la patria. Y aún así decidieron volcarse completamente a esta narrativa de simulación, donde ellos dicen combatir al crimen organizado, cuando sabemos que sus estados, los estados que ellos gobiernan, están inundados de sangre, están inundados de violencia. El claro ejemplo es, desafortunadamente, Guanajuato. Y me gusta traer esto a la mesa porque, a ver, todos los medios
se enfocan en Sinaloa. Cuando, a pesar de que sí, la situación en Sinaloa no es de las mejores por esta desestabilización que hubo, Guanajuato, gobierno panista, sigue liderando estas listas de violencia. Y de igual forma, existe este cerco mediático que ahora ya están imponiendo en tu estado, que ahora ya están imponiendo en Chihuahua, y que por eso es importante que, por ejemplo, tú estés acá informándonos tanto a nosotros como a nuestra audiencia del Soberano, como a nuestra audiencia a nivel nacional, como a tu audiencia en Chihuahua. ¿Por qué? Porque es un precedente gravísimo y creo que sí o sí tiene que haber algún tipo de sanción. Ustedes van a apretar lo más posible para que esta sanción llegue a quien tenga que llegar, porque no creo que no puede quedar así impune. Sí, por supuesto que nosotros fuimos los primeros en el Congreso de Chihuahua, los compañeros del movimiento, en exigirles, y tuvimos un acalorado debate que duró más de 5 horas, en donde estos diputados del PAN, junto con los diputados de MC, porque también hay que decirlo, defendían lo indefendible. En Chihuahua se saben derrotados ya moralmente, porque se les veía a los diputados que les avergonzaba defender lo indefendible. Pero tenían que hacerlo por instrucciones. Qué duro eso que dices, ¿eh? Sí, desde la gobernadora se sentía el ambiente así. Pero definitivamente, bueno, pues dieron el debate con argumentos que ni ellos mismos se creen, y como lamentablemente tienen mayoría, pues bueno, se perdió la votación, pero nosotros tenemos que seguir informándole a la gente. No solamente de este caso, Carlos, que es vergonzoso y que seguramente va a llevar su proceso y que seguramente llegará a pagar las consecuencias de algo tan grave que cometieron en la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua y en todo el país. Pero yo te quiero platicar que en Chihuahua tenemos un gobierno muy alejado de la gente. Que en Chihuahua está haciendo, te digo... Que se va a tomar sus tequilitas, ¿no? La señora. Exactamente. Todavía que se burla de los ciudadanos. No podemos estar permitiendo como chihuahuenses, como norteños, como revolucionarios, exacto, con esa sangre que tenemos chihuahuense, norteña, de exigir cuentas, de exigir justicia, que tengamos a una gobernadora que se burla de una situación tan grave, que no está cercana a los chihuahuenses, que se la vive de vacaciones o tomando cursos en Washington, que le quiere entregar nuestro estado a Estados Unidos, que tiene en la Torre Centinela, que nos ha costado millones y millones a los chihuahuenses y que no vemos cuándo vaya a terminar. Pero lo que sí han dicho es que ya existe un piso completo para que otros países puedan operar en uno de los pisos de esa torre. Tenemos primer lugar en suicidios, tenemos primeros lugares en homicidios, tenemos el primer lugar en corrupción, tenemos el primer lugar nacional en percepción de corrupción. Tenemos un estado corrupto, ajeno a la gente, que no está acercando a la gente. Tenemos un gran problema en la ciudad de Chihuahua, que es el tema del cártel inmobiliario, que sé que también es un tema que es aquí en la Ciudad de México, ¿no? Alcaldía de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en Chihuahua mandan unos cuantos y la gobernadora obedece. O mandan de fuera del país, o mandan 5 personas en el estado. Y eso ya no lo podemos. Necesitamos gobernar para todos. Gobierno títere. Exactamente, por eso tenemos un estado en unas áreas muy pobre y en otras áreas muy diferentes. Pero esa otra área está hablando de un 0.01%. Entonces hay muchísima desigualdad en Chihuahua. Hay un cártel inmobiliario que opera con gran impunidad en todos los municipios, sobre todo en el municipio de Chihuahua, donde también son del PAN. Se dice, y lo sabemos todos, que todos los panistas nacionales se van a ir a operar la elección a Chihuahua, a la capital y al estado, porque no quieren perder sus privilegios, Carlos. Les pagan millones y millones del dinero de los chihuahuenses a medios de comunicación. Valemos a latinos, a estos señores que se me olvida el nombre, que dan risa, a los señor Canoso, a la Raki, pero no me acuerdo. Los Atypical, se me olvida el nombre. Les paga a los Atypical, le paga Javier Lozano, le paga Cordero, le paga a todos los panistas, y todos, lamentablemente, porque amo mi estado, se han ido como las ratas a esconder ahí. Risa nos dio en Chihuahua a todos los chihuahuenses, como el presidente nacional del PAN
Romero decía que su gobernadora iba a ir a comparecer al Senado. Y a mí como diputada local me dio risa porque dije, bueno, no quiso comparecer ni ante los chihuahuenses, que somos los representantes del pueblo de Chihuahua. No quiso ir ahí. Yo dudaba muchísimo que fuera a ir al Senado y mira cómo tuvimos razón. Sí, a ver, es que es plenamente desafortunado. Creo que ya hay una crisis insostenible en Chihuahua, una crisis política, una crisis humanitaria, porque muy bien lo mencionas. Y ahorita, haciendo yo memoria, recuerdo muy bien cómo Chihuahua realmente no está evolucionando, a la par que otros estados han estado evolucionando a raíz de que ha llegado en 2018 el gobierno de la Cuarta Transformación. Tenemos estados que están creciendo, tenemos estados que están bajando en homicidios dolosos a nivel pues, república, pero Chihuahua está en el limbo. Chihuahua está en un completo abandono social, en un completo abandono económico y en un completo abandono político. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? O sea, sabemos que no hay una intención de mejorar las cosas, nos queda clarísimo, pero parece que tampoco hay una intención de tener coordinación a nivel federal para que hasta tengan la gente más desprotegida el derecho a la salud universal. No han firmado, tengo entendido, el convenio de bienestar. Es triste porque quienes realmente se ven afectados, pues es el pueblo de Chihuahua. Y ya para ir finalizando, estimada diputada, ¿cómo ve el panorama para el 2027 y sacar de una vez por todas a estos zánganos que le hacen tanto daño, tanto al erario como al propio pueblo? Sí, coincido contigo, hay una rebeldía de la gobernadora, pero no entienden que esa rebeldía y esa no coordinación con el gobierno federal afecta a los ciudadanos. Pero créeme, que te lo digo toda mi vida en Chihuahua y ahorita soy representante popular, no les importa la gente. A ellos no les importa la gente, a ellos les importa el dinero, les importa estar bien con unos cuantos, les importa irse a emborrachar a los restaurantes de Chihuahua, que es lo único que hacen los panistas, y están totalmente alejados de las causas importantes en un estado tan bonito como Chihuahua, de gente tan trabajadora, que celebro muchísimo todo el tiempo que ando en territorio, todos estos comentarios de la gente. Y no solamente de la gente en las colonias. Me he sentado con empresarios, me he sentado con cámaras, me he sentado con muchas personas y siento este enojo profundo, auténtico de la gente y este reclamo a un gobierno que ha estado muy ausente durante estos 6 años, que ha estado muy alejado de las causas que le importan a Chihuahua, que ha permitido que tengamos estos primeros lugares deshonrosos, que ha habido, como lo comentas, algo gravísimo en Chihuahua, ese tema de la discapacidad y ese convenio de discapacidad, en donde tenemos miles y miles de personas que no pueden recibir su pensión, de que tanto la necesitan, porque la gobernadora está en un berrinche de que no lo quiere hacer, porque el dinero y los recursos de los chihuahuenses lamentablemente sirven para todo menos para la gente. Sirven para las campañas, para los espectaculares, para sus viajes al extranjero, pero no para lo importante. Y que la gente de Chihuahua lo sepa. Si no tenemos esa pensión para las personas con discapacidad, es porque la gobernadora no ha firmado este convenio que tanto necesitamos. Lo mismo pasa con el tema de las casas del bienestar. En la capital de Chihuahua le pone tras a todo lo que... Fíjate nada más que mezquinos son, Carlos. A todo lo que le beneficia a la gente y que ellos crean que el gobierno federal se va a ver bien, porque así es como ellos piensan, así es como ellos ven la política, piensan que es un tema de colores y de partidos y no entienden que cuando estás en el ejercicio del poder y cuando tienes la honrosa representación de la gente, estás para ayudar a la gente, no importan los colores, no importan los partidos, y ellos se excusan en decir y ponerle trabas al gobierno federal para el tema de salud, para el tema de discapacidad, para las viviendas del bienestar, para todo lo que no haga brillar a la presidenta. Es un querer que la presidenta no logre, según ellos, cosas en Chihuahua, pero lo que ellos no entienden es que tenemos una presidenta de la cual nos sentimos muy orgullosos y que ha estado defendiendo México, que está muy pendiente de Chihuahua. Tenemos una presidenta que ha ido a la sierra muchas más veces, Carlos, que las que te aseguro ha ido la gobernadora, yendo y siendo de ahí. Si no me equivoco, ha ido 5 veces a lo más profundo de la Sierra Tarahumara,
a llevar apoyos, a llevar buenas noticias, a que sus tierras sean de ellos, a regresárselas. Entonces, pues ahí te puedo decir qué tanto le importa a la gobernadora a su estado. En una de las giras ni siquiera estuvo la presidenta y ni siquiera fue. Entonces, yo no sé qué hablaría siendo más importante que darle la cara a los chihuahuenses y que estarlos apoyando, pero pues bueno, ese es lamentable, bueno, que tenemos en Chihuahua, y estoy contenta porque veo a la gente que está despertando, que se está dando cuenta de lo que tenemos y de los resultados, y lo vivimos todos los días como chihuahuenses. Entonces estoy segura que viene el cambio que veo para el 2027, veo que el movimiento va a arrasar totalmente. Lo veo en la gobernatura, lo veo en los municipios más importantes como la ciudad de Chihuahua, como Ciudad Juárez, y somos 67 municipios en total, y yo veo con mucha fuerza el movimiento, con mucha fuerza Morena. Pues es importante que tengamos estos medios y estas plataformas para poderle decir a toda la gente que lo que le dicen los medios o todo esto que tienen estructura, que tiene pagada, no es real, y que lo que es real es lo que realmente estamos sintiendo los chihuahuenses. Perfecto, pues muchísimas gracias, estimada amiga diputada Brenda Ríos. Nuevamente reitero, creo que el panismo está en un declive muy, muy profundo. Creo que Chihuahua tiene que pasar a ser un estado completamente transformador, no solo por un tema político, sino también por un tema a nivel de seguridad nacional. No puede volver a haber un gobernador o gobernadora que se preste a la injerencia extranjera. Es importante en estos momentos reforzar nuestra soberanía y esperemos que desde este lado, desde nuestra trinchera, podamos seguir apoyando para que esa meta se logre consolidar. Nuevamente, reitero, muchísimas gracias por venir acá, y este es tu espacio. Cuando gustes venir, ya sea a la distancia, si nos puedes dar algunas declaraciones de cómo va avanzando todo este tema, nosotros encantado de poder pues impulsar lo que ustedes estén haciendo por allá, realizando por allá. Y nada, muchísimas gracias, estimada amiga diputada. Muchísimas gracias aquí por el espacio, y por supuesto con mucho gusto por aquí estaré las veces que me inviten. Y sígala en sus redes sociales, Sí, por favor. como Brenda Ríos. Ahí está.